Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Texas, un voraz incendio convierte el hogar de una pareja en una cámara mortuoria. Los investigadores creen que el incendio fue intencional, pero necesitan que un experto huela la verdad. Tras la desaparición de una estudiante en Illinois, la policía teme que haya sido víctima de un asesinato. La escena del crimen se puede haber enfriado, pero al menos un rastreador aún sigue las huellas. Los detectives de Tennessee sospechan que el caso de una persona desaparecida se haya convertido en un homicidio. Para armar sus casos, deben confiar en los detectives caninos para desenterrar la verdad. Eres muy buena. Cuando planea un crimen, un asesino astuto hará todo lo que pueda para cubrir sus rastros. Pero no todas las pistas pueden ocultarse. Cuando los investigadores pierden de vista a su presa, es una raza especial de perros la que se encarga de oler el aroma de la muerte. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos El aroma de la muerte. El 8 de junio de 1994, alrededor de las 3:15 de la mañana, un repartidor de pizza de la comunidad rural de Belleville, Texas, iba camino a su casa tras haber trabajado en el turno de noche. Vio a un conductor saliendo del estacionamiento de una casa en llamas. El conductor le hizo señas al repartidor de pizza. ¿Hay alguien? Sí, mi esposa. Se identificó como Charles Fitz. Fitz dijo que su esposa estaba atrapada dentro de la casa en llamas. Le imploró al repartidor de pizza que llamara al servicio de emergencias. Pero cuando llegó el departamento de bomberos, las intensas llamas y el calor consumían la casa. Como el fuego se salía de control, los bomberos solo podían pelear contra las llamas desde afuera. Adentro, las posibilidades de encontrar a Frances Fitz viva desaparecían junto con el resto de la casa de la pareja. Llegaron los paramédicos para socorrer a Charles Fitz. Desorientado y perturbado, dijo que el fuego se había originado por la deficiente conexión eléctrica que había en toda su casa. No, ella está adentro. Con dificultades para respirar, Fitz fue llevado al hospital para ser tratado por principio de asfixia. Para cuando las llamas fueron extinguidas unas 3 horas más tarde, la casa estaba reducida a un montón de escombros humeantes. En algún lugar allí adentro estaba el cuerpo de Frances Fitz. Los detectives comenzaron con su investigación de rutina sobre las causas y el origen del fuego mortal. ¿Cómo se siente? Bien. Comenzaron por una visita a Charles Fitz, quien se recuperaba en el hospital. Disculpe, debemos hacerle algunas preguntas. Fitz les dijo que esa noche se había quedado dormido en el sofá. A tempranas horas de la mañana se despertó y se encontró con una casa llena de humo. Trató de llegar a la habitación para salvar a Frances, su esposa desde hacía 17 años. Sí, me dormí. Pero el humo y las llamas eran demasiado intensos. Sí. Salí. Trató repentinamente de volver a entrar en la casa rompiendo varias ventanas en ese proceso. Pero todos sus intentos de rescate fracasaron. A la mañana siguiente, los investigadores revisaron el lugar del incendio. Frances Fitz fue encontrada en lo que solía ser la habitación de la pareja. Sus restos calcinados fueron transportados hacia la morgue. El médico forense más tarde confirmaría que la causa de la muerte era inhalación de humo. Los investigadores comenzaron a revisar los restos calcinados. Tratando de confirmar la historia de Fitz,
buscaron señales de cables defectuosos. Me temo que fue esta tubería de gas. No había evidencias de que la causa del incendio hubiera sido eléctrica. ¿Ves cómo está quemada por dentro? Ni la tubería de gas ni el calentador de agua habían tenido desperfectos. Probablemente no comenzó aquí. Al descartar las causas obvias de un accidente, solo quedaba una posibilidad. Ven a ver esto. Se asemeja a un cocodrilo. El fuego había comenzado intencionalmente. Vertieron algo aquí adentro. Los investigadores comenzaron a buscar rastros de un incendio intencional. Durante la búsqueda, los investigadores encontraron restos con una forma parecida a la de un cocodrilo en la superficie. La madera generalmente no se quema así a menos que haya sido impregnada con un acelerante, como gasolina o benzina. Encontrar rastros del fluido sería el primer paso para probar un incendio intencional. Pero parecía que el fuego había consumido toda evidencia. Y aquí teníamos las tuberías de gas. Pero los investigadores tenían otra herramienta en su arsenal. Los perros pueden ser adiestrados para oler rastros de incendios intencionales que de otra manera serían indetectables para los humanos. Vamos. George Cabot del Departamento de Policía de Houston entrena perros para que busquen líquidos inflamables denominados hidrocarburos. Puede ser combustible, alcohol, licor destilado, líquido para frenos, cosas de esa naturaleza. Gasolina, benzina, una larga lista de cosas que emanan el mismo aroma que los perros pueden detectar. Muy bien, lo tenemos. Los perros comenzaron a inspeccionar los restos de la casa. Regresa aquí, levántalo. Pasaron las horas de búsqueda sin ningún indicio. Busca aquí. Pero luego encontraron algo. Señálalo. ¿Está aquí? El lugar se encontraba a pocos centímetros de donde se había hallado el cuerpo de Francis Fitz. Muéstrame, ¿dónde es? Muy bien. Sal de allí. Buscó por todas las zonas de la habitación y vino justo al lugar donde estaba acostada la víctima y me avisó. Estaba justo al lado, sobre la estructura de la cama. Las pruebas se colocaron en latas selladas para preservar los vapores que pudieran quedar y se enviaron al laboratorio. Con las sospechas que aparecieron, luego los investigadores llevaron los perros a donde estaba estacionada la camioneta de Charles Fitz. A los perros se les ordenó que buscaran rastros de un acelerante. Allí es justo donde está, justo allí. Los perros alertaron a la policía sobre la presencia de hidrocarburos en los pedales del vehículo. Esto es justo lo que queremos sacar. Fueron recogidos y enviados al laboratorio para ser analizados. Lo ven, aquí tiene resina. Arriba. Con la ayuda de sus detectives caninos, los investigadores habían encontrado suficientes pruebas para que los examinadores forenses realizaran un análisis completo. En el laboratorio, se coloca un trozo de carbón en cada lata de pintura que contiene las pruebas encontradas en la escena. Luego, la lata es calentada justo hasta el punto anterior a la ebullición durante unas 18 horas. En ese tiempo, el carbón absorbe cualquier vapor de hidrocarburo. Cualquier hidrocarburo potencial luego es quitado del carbón con el solvente sulfuro de carbono. El líquido resultante luego es analizado mediante un cromatógrafo de gases. Al separar la sustancia en sus varios componentes, el cromatógrafo de gases produce un dibujo de picos y depresiones. En este caso, el dibujo conocido para la gasolina apareció en 3 de las 13 muestras. Las 2 del interior de la camioneta de Charles Fitz y una de la habitación donde fue encontrado el cuerpo. Travis Cohen, fiscal de distrito del condado de Austin, comenzó a investigar los antecedentes de Charles Fitz. La familia de Francis Fitz nos dijo que Charles Fitz era un bravucón que en realidad nunca había trabajado. Era alguien que utilizaba joyas brillantes
Alguien que usaba sombreros grandes y grandes botas, que alardeaba mucho acerca de lo que iba a hacer, pero que nunca hacía nada. A través de los miembros de la familia, la policía supo que Francis, una secretaria, era quien mantenía a la familia aunque sufría de artritis. Pensaba hacer espaguetis. Ella estaba dedicada al cuidado de Charles y nunca hablaba mal de él. Aunque Charles nunca le brindaba nada a cambio, el matrimonio parecía sólido para los terceros. ¿Está bien? Al no haber problemas matrimoniales obvios, la policía buscó un motivo para el fuego mortal. Tal vez en uno de los muchos negocios infructuosos de Charles había hecho enemigos. Alguien queriéndose vengar de él podría haber comenzado el fuego. Los detectives decidieron investigar mejor a algunos de sus antiguos socios. Mientras los investigadores continuaban buscando respuestas, los familiares de Francis buscaban entre los escombros algún recordatorio de su desaparecida amada. Mientras buscaban, hallaron algunos documentos que habían sobrevivido al incendio. Entre los papeles encontrados había una lista de números telefónicos del exterior y varias pólizas de seguro de Francis, nombrándolo a Charles como el beneficiario. Los investigadores se comunicaron inmediatamente con el agente de seguros. Adelante. Se enteraron de que Charles Fitz había cambiado las pólizas recientemente. ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, yo estaba mirando... En los meses anteriores al incendio, él había incrementado la suma del seguro de vida de Francis y el de la casa. Estaba mirando mi licencia de conducir. El agente de seguros les dijo a los investigadores que Charles Fitz recibiría $824,000 del fuego mortal. Aunque la fecha de las pólizas de seguros era algo sospechoso, no probaba un asesinato. Y los investigadores aún debían descartar la posibilidad de que otra persona, y no Charles Fitz, podría haber cometido el crimen. Pero todos los antiguos socios de Charles fueron desestimados como sospechosos potenciales. Ahora, los investigadores debían determinar por qué Charles Fitz quería que su dedicada y sustentadora esposa muriera. En busca de respuestas, acudieron a la otra prueba que había sobrevivido al fuego. Uno de los números telefónicos del exterior condujo a los investigadores hasta una joven inglesa llamada Tracy Moons, que estaba viviendo en Filipinas. Tracy renuentemente les dijo a los investigadores que había sido amante de Charles Fitz cuando fue a la Universidad de Texas. La joven dijo que habían planeado casarse después de que se graduara. ¿Eso piensas de mí? ¿Quién te dijo eso? Charles había acordado dejar a su esposa. Está bien, sí. ¿Cómo? Sí, estoy casado, pero recién te conozco. Pero Tracy se frustró cuando Charles no cumplió con su parte. Ella entonces se mudó a las Filipinas y trató de evitar conexiones. Charles no dejaría que todo terminara. Luego, en junio del 94, él la llamó y le dijo: «Mi esposa se fue. Soy libre para estar contigo». Y ella contestó: «No, no quiero saber más nada contigo». Y esa fue la última vez que ella habló con Charles Fitz. Los investigadores creen que al matar a su esposa, Charles Fitz se estaba abriendo paso para estar con su amante. Le diré algo. El dinero del seguro le serviría para comenzar una nueva vida en el exterior. Estaremos en contacto. Seguro. Aunque Tracy le había dado a los investigadores un posible motivo, debían encontrar evidencias de que Fitz había planeado asesinar a su esposa. Revisando los registros financieros del sospechoso, los investigadores supieron que Charles Fitz había vendido su segundo auto, un Mercedes, poco después del incendio. Aunque no parecía una pista, encontraron el aviso clasificado y al hombre que había comprado el automóvil. Para los investigadores, la redacción del aviso decía mucho. Mercedes 1983. Debo venderlo. Dejo el país.
El hombre que compró el automóvil dijo que durante la transacción, Fitz le comentó que no estaba casado. El aviso y la información del comprador del auto, sumados al incendio intencional desenmascarado por los perros que olfatearon el acelerante, eran suficientes para que los investigadores arrestaran a Charles Fitz por considerarlo autor del asesinato. Los detectives pensaron que Charles Fitz creyó que tenía todo por ganar incendiando su casa y matando a su esposa. No solo obtendría una gran suma de dinero, sino que tendría el camino libre para estar con su joven amante. Pero se desilusionaría. Una semana después del incendio, Fitz le propuso matrimonio a Tracy descubriendo que ella ya se había casado con otro. El 2 de febrero de 1996, Charles Fitz fue encontrado culpable de homicidio y sentenciado a cadena perpetua. El 5 de marzo de 1987, en Champaign, un padre perturbado se comunicó con el Departamento de Policía de Illinois. Ludwig Warner creía que su hija Karen, de 22 años, había desaparecido. Hace 3 días. Era jueves y no la había visto ni a ella ni a su auto desde el lunes por la mañana. Es por eso ella estaba durmiendo. Su bolso, su cartera y sus gafas también habían desaparecido. Sí, fue ese día. Su hija frecuentemente pasaba la noche en casa de sus amigos, pero nunca se había ausentado tanto tiempo sin avisar. No, no. Gracias por venir. Los detectives interrogaron a los amigos de Karen Warner. Siéntese. Gracias. Como el padre, ninguno la había visto en 4 días. Lisa, aprecio que haya venido. Una amiga les dijo a los investigadores que la semana anterior no había notado nada inusual en la conducta de Karen. Tal vez 2 días antes de eso. Aunque Karen recientemente había perdido su empleo, quería continuar estudiando su carrera universitaria en otoño. Karen no había mencionado tener la intención de viajar, pero eso no significaba que no hubiera hecho un viaje inesperado. De hecho, se supo que Karen recientemente había recibido llamadas de un exnovio llamado Curly B. Lee. Entonces no sabe si fue a la casa de Curly. Él quería comenzar de nuevo el romance, pero Karen planeaba decirle que no estaba interesada. Unos días antes de eso, fuimos al centro comercial. Curly se había vuelto muy posesivo y la maltrataba físicamente. Para ver si podemos encontrarla, debemos mantenerla informada y en verdad le agradecemos que haya venido a colaborar. Pero era posible que Karen hubiera cambiado de parecer. Para saberlo, los investigadores fueron a ver a Curly Lee. Cuando entraron en su casa, vieron que Curly y su ropa habían desaparecido. Y nada parecía anormal. Pero la familia de Karen no lo creía. Desesperados por respuestas, le solicitaron a los medios que se involucraran. Esperando conseguir pistas, se publicaron en los periódicos locales fotografías de Karen, de su auto y de Curly, junto con los detalles de su desaparición. Se llama Curly Lee. Nadie respondió sobre Karen, pero alguien había visto a Curly. Como dije, es un hombre de color. La persona que llamó dijo que una amiga de ella había llevado a Curly hasta la terminal de autobuses 2 días después de la desaparición de Karen. Curly dijo que él se dirigía al sur a la casa de su madre en Hughes, Arkansas. La policía de Champaign se comunicó con las autoridades de Arkansas y pidió que hablaran con Curly. Señor. Como el resto de los amigos de Karen, Curly dijo no saber dónde podría estar su exnovia. Sí. Algunos oficiales de Champaign, Illinois. Él dijo que habían hablado antes de que se fuera de Champaign, pero solo para despedirse. No me dejó ningún mensaje. Mientras los investigadores buscaban respuestas, la campaña publicitaria de la familia dio resultado. Hola, ¿cómo está? Un hombre de Danville, Illinois, a 50 kilómetros de Champaign, reconoció la fotografía del auto de Karen.
esta información. Creía que el auto estaba abandonado en el estacionamiento de su iglesia. 734, matrícula de Illinois. Al revisar la matrícula, confirmaron que era el vehículo de la mujer desaparecida. ¿Fue así? Sí, hace 3 días. Los investigadores llevaron el auto a la estación de policía para realizar un minucioso examen forense. Pero el registro inicial del vehículo no mostraba indicios obvios de una pelea. Se buscaron huellas dactilares en el auto. Los peritos recogieron fibras azules y rojas encontradas en el cobertor del maletero. Los objetos fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. Con la esperanza de que alguien hubiera visto cómo el auto había aparecido en Danville, la policía volvió a acudir al público por ayuda. Jim, ven aquí. Nuevamente la estrategia funcionó. ¿El paradero? Una mujer llamó a la policía para decirles que había visto un auto que podía ser el de Karen. La policía la llevó a identificar el vehículo. Estaba conduciendo. El nombre de la mujer era Rhonda y al igual que Karen también era una exnovia de Curly Lee. ¿Estás segura que es este? Así es. Reconoció el auto inmediatamente. No vi la matrícula, solo la vi a ella. La policía la siguió interrogando. Él es el detective Lucky. Rhonda admitió que ella estaba conduciendo el automóvil cerca de la hora en que Karen había sido informada como desaparecida. Identificó el auto. Pero ella no sabía que el auto era de Karen Warner. Curly me pidió que condujera. Dijo que Curly la había llamado esa noche para pedirle un favor. Me dijo que le iba a devolver un auto a un amigo. Debía devolverle un auto a un amigo en Danville y le pidió que lo llevara porque no tenía licencia de conducir. ¿Sabe qué había en el saco? Para el detective Mike Smith, el proceder de Curly era muy sospechoso. Trataremos de hacerlo, pero falta la matrícula. Ella le preguntó de quién era el auto, pero él nunca le contestó. Le dijo que evitara ciertas calles y condujera rápido. Rhonda dijo que Curly luego la dejó frente a un bar de Danville. Escucha, cariño, ¿por qué no vas a tomar algo, Ella recordó que él tenía en el auto un saco de compras, pero ella nunca vio lo que contenía. Curly le explicó que tenía que hacer un par de cosas y que lo esperara en el bar. Le dio a Rhonda dinero para que tomara algo y luego se marchó. Pasados aproximadamente unos 15 minutos, Curly Lee regresó caminando al bar. Dijo que no tenía licencia. Más tarde esa misma noche, él les pidió a unos amigos que lo llevaran hasta Champaign. Rhonda no había vuelto a saber de Curly desde entonces. No. Los investigadores sospecharon que en los 15 minutos que Curly había dejado sola a Rhonda, habría tenido tiempo para deshacerse del cuerpo de Karen, que probablemente estuviera escondido en el maletero. Creían que luego había abandonado el automóvil en el estacionamiento de una iglesia situada a unas pocas calles y que había regresado al bar a pie. Ahora centraron su atención en encontrar el cuerpo de Karen Warner y creían que estaba en la zona boscosa que había detrás del bar. Pero encontrar un cuerpo en este denso bosque sería difícil. No había tumbas obvias. Y con el aire frío, cualquier olor a descomposición había desaparecido. Tras 2 días de búsqueda, el equipo había llegado a su límite. Pero los investigadores tenían otra opción. Solicitaron la ayuda de la experta Joyce Pearce, una adiestradora de perros de Urbana, Illinois. Durante más de 15 años, Pearce y sus perros han ayudado voluntariamente a la policía local y al Departamento de Policía de Illinois. Los sabuesos, como los de ella, se crían para que distingan los olores más sutiles. La adiestradora debe comenzar con un artículo con olor. Aquí está. Listo. Puede ser un objeto con el que haya tomado contacto la víctima.
En este caso, los investigadores consiguieron una remera y la funda de una almohada del cuarto de Karen Warner y la sellaron en un saco de plástico para preservar el aroma. Peirce le dio la orden final al perro y dejó que éste buscara la fuente del mismo aroma. Investiga. El sabueso llevó a Peirce por un camino que daba muchos giros. 3 veces la llevó hacia el río, como si alguien hubiera cargado con el cuerpo de Karen, buscando un lugar donde esconderlo, y luego decidido lo contrario. El perro llevó a Peirce hasta una profunda hondonada. Sí, el perro parece guiarnos. Pero habría sido difícil que alguien cruzara esa hondonada cargando un cuerpo. Los investigadores sabían que el cuerpo debía estar cerca. En unos 15 minutos el perro se acercó a unos matorrales. Al principio Joyce pensó que había perdido el rastro, pero luego en una leve depresión cubierta por la maleza pudo ver un suéter rojo y una mano humana. Tras recuperar el cuerpo, los investigadores comenzaron a buscar pistas en la zona. Cerca, los investigadores hallaron una manta azul. A unos 100 metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo, hallaron un saco de compras como el que había descrito Rhonda. Adentro, los investigadores hallaron zapatos, gafas y un monedero. ¿Hay algo más? Todos los objetos fueron recogidos y enviados al laboratorio. Bien, sostén esto. Joyce Peirce y su perro habían desenmascarado un homicidio y los investigadores no tenían dudas de que habían encontrado a Karen Warner. Utilizando los registros dentales, el médico forense confirmó que los restos eran los de Karen Warner. Y la fractura de uno de los huesos del cuello le reveló que la joven mujer había sido estrangulada. La falta de heridas defensivas y otras heridas sugerían que Karen había sido atrapada desprevenida. Ahora, los investigadores debían construir un caso de homicidio. Y el exnovio de Karen, Curly Bailey, era el primer sospechoso. Acudieron al laboratorio forense en busca de ayuda. Los científicos confirmaron que las fibras azules encontradas en la ropa de la víctima coincidían con las fibras de la manta azul encontrada cerca del cuerpo. Luego, las fibras azules de la escena del crimen y las fibras rojas tomadas del suéter de Karen fueron comparadas con las fibras azules y rojas halladas en el maletero del auto de Karen. Todas las fibras coincidían. Los científicos habían probado que Karen Warner había sido envuelta en una manta y luego colocada en el maletero de su auto. Y la última persona que había conducido el vehículo había sido Curly Bailey. La policía de Illinois ahora tenía suficientes pruebas para arrestarlo por homicidio. Pero cuando iban hacia el sur de Arkansas para arrestarlo, las autoridades les dijeron que Curly había vuelto a escaparse. Pero esta vez la policía lo persiguió rápidamente. Investigando en las estaciones de autobuses, la policía de Arkansas se enteró que Curly acababa de comprar un pasaje hacia Palm Beach, en Florida. Los investigadores se comunicaron con las autoridades de Palm Beach. Se quedaron en la estación de autobuses esperando que llegara el fugitivo. Curly fue arrestado y extraditado a Illinois. De regreso en Champaign, los investigadores confrontaron a Curly con el caso que tenían en su contra. Curly Bailey admitió haber matado a Karen, pero también dijo que todo había sido un accidente. Aunque para los investigadores todas las pruebas sugerían lo contrario.
La policía creyó que Curly había tratado de recuperar su romance con Karen, pero cuando Karen lo rechazó, él se encolerizó. Él no quería perder nada y decidió que le iba a dar una lección. Ahora sí quiso matarla. O si la mató por accidente. No lo sé, pero si estrangulas a alguien es que quieres matarlo. Tras matarla, Curly ideó un plan para encubrir su asesinato. Colocó las pertenencias de Karen en un saco de compras y luego buscó una manta para envolver el cuerpo antes de ponerlo en el maletero. Más tarde esa noche, tras dejar a Rhonda frente al bar, condujo hasta la parte de atrás de la propiedad y buscó un lugar para deshacerse de su víctima. En un esfuerzo por tratar de hacer que pareciera que Karen simplemente se había ido, condujo el auto hasta una iglesia cercana y allí lo abandonó. 2 días más tarde, empacó sus pertenencias y se fue a Arkansas. Pero con Joyce Pearce y sus abuesos siguiendo su rastro, el escape de Curly acabó rápidamente. Imágenes de archivo. Curly B. Lee fue hallado culpable de asesinato y de haber encubierto un homicidio. Fue sentenciado a 35 años de prisión. En junio de 1996, Ray y Fleta Holiday fueron al Departamento de Investigaciones de Tennessee a pedir ayuda para que encontraran a su hija de 39 años, Kathy Biddle. Bien, díganme lo que saben. Dijeron que en abril recibieron una carta de ella diciendo que había descubierto que tenía cáncer y que iba a una clínica de Toronto para un tratamiento experimental. Sí, uno de los faxes. Ella dijo que no quería contactarse directamente con ellos durante la terapia. De allí en más, Kathy se comunicó solamente por fax. Los mensajes eran breves e impersonales, completamente distintos a la forma de ser de su hija. Temiendo que Kathy pudiera estar bajo una crisis emocional, Ray fue a Toronto para ver a su hija. Obtuvo la dirección de una tarjeta para el Día del Padre que Kathy le había enviado un mes antes. Cuando se acercó al frente del centro de tratamiento, el pánico se apoderó de él. La dirección pertenecía a una construcción abandonada. No había tal centro de tratamiento contra el cáncer y no tenía idea del paradero de su hija. Fleta Holiday agregó que justo antes de la desaparición de su hija, Kathy estaba considerando abandonar a su esposo, Tony Vick. Ella siempre quiso separarse. Pero Kathy tenía 2 hijas del matrimonio anterior en quienes pensar. Su primer esposo había muerto trágicamente al caer su avión. Como parte del seguro, Kathy recibía $8,000 mensuales. ¿De su hija? Aunque así ella se había convertido en una persona adinerada, quería que sus hijas tuvieran una familia paterna. Pero Kathy parecía que ya no estaba enamorada de Tony. Y aunque él había intentado muchas veces recuperar su afecto, Kathy no quería hablarle. ¿Tony? Ella le dijo a su madre que tal vez en el futuro necesitaría estar algún tiempo sola para componer las cosas. Sin evidencias que sugirieran un crimen, en el Departamento de Investigación de Tennessee pensaron que Kathy simplemente había hecho lo que había dicho. Pero los padres de Kathy sabían que ella no abandonaría a sus 2 hijas y desaparecería sin dejar rastro. Desesperados por respuestas, comenzaron su propia campaña publicitaria y colocaron fotos de Kathy por todo Tennessee. Pero la familia nunca se enteró de nada. En febrero de 1997, a casi un año de la desaparición de Kathy, Ray y Fleta Holiday hicieron su último intento para que la policía se involucrara. Investigaremos por afuera. Está bien. Se comunicaron con el Departamento de Policía del Condado de Knox.
Les dijeron a los investigadores que hacía unos meses el esposo de Kathy, Tony Vick, también había desaparecido argumentando que iría a buscar a su esposa. ¿Cuánto tiempo vivió ella en esta casa? Él les dejó las niñas y la casa de la pareja a los Holiday. Hipotecas, nos envió muchos faxes, pero... No supieron de Tony desde entonces. Los problemas financieros resultantes forzaron a Ray y a Flita a vender la casa de su hija. Así no era nuestra hija. Pero antes de hacerlo, querían estar completamente seguros de que no se había pasado por alto ninguna pista en la casa. El oficial Tim Hutchinson tomó el caso. Cuando nos enteramos de eso, de todos los eventos que habían ocurrido antes de que fuéramos notificados, en primer lugar, ella había desaparecido de nuestra jurisdicción y además ya había pasado mucho tiempo. Es muy difícil comenzar una investigación cuando ha pasado tanto tiempo. Los investigadores revisaron la casa deshabitada buscando cualquier pista que los ayudara a determinar el destino de Kathy Biddle. Pero como la casa estaba en venta, una gran cantidad potencial de evidencia había sido destruida. Los muebles y los objetos personales habían sido quitados. Los pisos habían sido pulidos y las paredes pintadas. Los investigadores revisaron cada centímetro de la casa. En todos los lavabos de la casa aplicaron luminol, una sustancia que brilla en presencia de sangre. Se encontraron rastros de sangre en 3 tuberías del lavabo. Las tuberías fueron quitadas y enviadas al laboratorio forense. Los investigadores determinaron que la sangre hallada en el lavabo era humana. Pero las muestras estaban muy deterioradas para realizar un análisis más completo. Aún así, la presencia de sangre hizo que los detectives sospecharan que algo violento había ocurrido en la casa de la pareja. Decidieron investigar al esposo de Kathy, Tony Vick. Alguien llamó a su casa y... Lo que encontraron no era para nada alentador. Y supimos que la primera esposa de Tony Vick había muerto. De manera sospechosa. Ella se había resbalado y ahogado en la tina. Otros decían que Tony la había asesinado. Pero en vez de ser procesado, Vick obtuvo una ganancia. El seguro de vida le dejó $600,000. Los investigadores ahora temían que Kathy Biddle hubiera encontrado un destino similar y creyeron que el dinero era el motivo del crimen. No supimos de él. Pero los investigadores estaban muy lejos de armar un caso. No tenían un cuerpo y el principal sospechoso, Tony Vick, también había desaparecido. Esperando hallar una pista, se publicaron detalles del caso en los periódicos locales. Sí, soy el alguacil Tim Hutchinson. Quisiera tener una entrevista con usted para hacerle unas preguntas. La táctica funcionó. La propietaria de una tienda de consignación llamó a la policía. Tengo esta ropa. Ella reconoció a Tony Vick. Quisiera venderla, pertenecía a mi esposa. La mujer dijo que hacía algunos meses un hombre le había llevado unas prendas muy costosas. Hace 2 semanas. Él parecía perturbado y le contó que su novia acababa de morir de cáncer. Le dijo a la propietaria que regresaría por el cheque una vez que las prendas hubieran sido vendidas, pero nunca lo hizo. Estoy pasando muy mal con todo esto. El cheque extendido a Tony Vick nunca fue reclamado. De acuerdo, haré todo lo que pueda. Para los investigadores, lo que Tony le había dicho a la propietaria de la tienda de consignación tenía un significado muy claro. Eso nos indicó que ella estaba muerta. Tan solo debíamos continuar investigando. Debíamos seguir buscando hasta encontrar su cuerpo. Para armar el caso contra Tony Vick, las autoridades del condado de Knox debían conocer todo lo que hizo antes de desaparecer. Los investigadores ubicaron a la niñera que se encargaba de las hijas de él y de Kathy.
Ella no había observado nada violento entre Katy y Tony, ni había visto indicios de una pelea en la casa después de la desaparición de Katy. Pero ella les dio a los investigadores una información inusual. Recordaba que tras la desaparición de Katy, Tony Vick la regañó a ella y a las niñas porque estaban jugando en el jardín. Vayan a casa. Los investigadores sospecharon que había otra razón para su enojo. Supongo que en algún lugar estaría. Ahora creían que Katy Biddle estaba enterrada en algún lugar de su propio jardín. Un equipo de peritos fue a la casa desocupada de Tony y Katy. Ahora buscaban una tumba clandestina. Una tumba cavada hacía un año. Pero tras horas de búsqueda, no hallaron rastros. A menos que los investigadores encontraran el cuerpo de Katy, armar un caso de homicidio contra Tony Vick sería difícil. Y se estaban quedando sin medios para lograr lo que querían. En la unidad canina del condado de Knox, los perros son entrenados para olfatear narcóticos, explosivos o fugitivos. ¡Atrápalo! Trabajando con perros desde 1994, el sargento Robert Spangler aprendió a apreciar la habilidad de los animales para encontrar cosas donde los humanos no pueden. Su sentido del olfato es de 200.000 a 500.000 veces superior al de los seres humanos. Y básicamente sirven para eso. Aunque haya cualquier esencia humana o no humana, ellos encuentran algo donde los humanos no pueden. Pero incluso el sargento Spangler dudaba que el perro pudiera detectar un cuerpo tras haber estado enterrado durante un año. En marzo de 1997, él y su perro fueron al jardín de Vick, donde le dio la orden a su compañero para que buscara olor humano. Aquí. Cuando se acercaron a unos maderos, el sargento Spangler notó que el perro había hallado algo. El perro les estaba indicando que cavaran debajo de los maderos. Imágenes de archivo. Al poco tiempo de comenzar a cavar, los investigadores se encontraron con una capa de concreto. Teniendo en cuenta que las pruebas podrían estar en cualquier parte, revisaron cuidadosamente la tierra. Cuando siguieron cavando con las manos tratando de no romper el concreto, se dieron cuenta de que el perro había descubierto una tumba. En el concreto pudieron ver la silueta de un cuerpo. Una vez que el cemento fue cuidadosamente quitado, vieron el cuerpo de una mujer envuelto en un saco de dormir y en una capa de plástico. El cuerpo fue enviado al despacho de la médica forense para realizarle una autopsia. La médica forense confirmó a través de los registros dentales que se trataba del cuerpo de Katy Biddle. Un cartílago quebrado de su cuello le indicó que había muerto al ser estrangulada. Alguien la había matado con sus propias manos. Y los investigadores creyeron que ese alguien había sido su esposo, Tony Vick. En el departamento de policía finalmente tenían las pruebas que necesitaban para obtener una orden de arresto contra Tony Vick. Pero aún no sabían dónde estaba. Su fotografía y descripción fue ingresada a la NCIC, una base de datos conectada con todos los departamentos de policía del país. Pocos días más tarde, el departamento de policía del condado de Knox recibió una llamada. Señor. Tony Vick había sido detenido por robar una prenda de $100 en una tienda en las afueras de Atlantic City, Nueva Jersey. Cuando la policía ingresó su nombre en la base de datos, se enteraron de que estaba siendo buscado por algo más que un simple robo. Los detectives pensaron que al poco tiempo de haber asesinado a su primera esposa, Vick se había interesado en Katy, pero no por su amor o por su compañía, sino estrictamente por dinero.
El hombre en el que confiaba Katy y al que tanto amaba, pronto comenzó a planear su asesinato. Un año antes de que Katy desapareciera, Tony les regaló a Ray y a Flita Holiday una máquina de fax. Él sabía que para obtener los $8,000 mensuales que recibía Katy por la muerte de su primer esposo, debería parecer que ella estaba viva. Tienes mucho dinero, ¿eh? En abril de 1996, cuando todos los elementos de su plan estaban en su lugar, Tony Big llevó a cabo el asesinato en la casa de la pareja. Tras estrangularla, cavó una tumba y la cubrió con concreto pensando que así escondería su culpabilidad a los ojos del mundo. Luego le envió faxes a la familia a nombre de Katy, simulando que su hija estaba viva. Pero el perro del sargento Spangler descubrió la verdad. Tony Big fue hallado culpable por el homicidio en primer grado de Katy Biddle y sentenciado a cadena perpetua. Consecuentemente, fue hallado culpable del asesinato de su primera esposa. Se lo sentenció a otra cadena perpetua. ¡Arriba! Cuando los sentidos humanos alcanzan su límite, el mejor amigo del hombre se convierte en el bien más preciado de un detective. Ya sean utilizados para olfatear un incendio intencional, rastrear a una persona desaparecida o desenterrar una tumba oculta, no hay rival que pueda vencer al perro cuando se trata de olfatear el aroma de la muerte.